Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver la estructura de datos llamada pila. Así que empecemos. Antes de entrar de lleno a lo que es una pila o un stack, tenemos que ver primero qué es un nodo. ¿Y qué es un nodo? Un nodo es un elemento que está formado por un valor y un extremo, siendo este el que permite el enlace con el siguiente nodo. Por lo tanto, para representar un nodo en C++, se utilizan las ya explicadas estructuras. Entonces, para representar un nodo, como lo vemos aquí gráficamente, que tiene un valor y tiene un extremo, en C++ lo representamos por medio de una estructura o llamada struct, que ya la hemos trabajado en videoclases anteriores. Entonces lo podemos declarar de esta forma. Colocamos la palabra reservada struct, le colocamos el nombre a la estructura, que se suele llamar nodo por convención, y se abren y se cierran llaves. Entonces los campos de esta estructura van a ser el dato, que puede ser de cualquier tipo. En este caso yo lo he colocado que va a ser de tipo de dato entero. Entonces se coloca el tipo de dato, que sería la primera parte del nodo, y se coloca como segundo campo una variable de tipo puntero, que va a ser del mismo tipo de la estructura, es decir, va a ser del mismo tipo de dato nodo o del mismo tipo de dato de la estructura que la contiene. ¿Y por qué tiene que ser del mismo tipo de dato? Porque como vamos a enlazar nodos, este segundo campo se va a encargar de eso. ¿Y cómo se va a encargar? Al ser una variable de tipo puntero, va a guardar la dirección en memoria del nodo siguiente. Es por ello que este segundo campo tiene que ser del mismo tipo de dato nodo y tiene que ser una variable de tipo puntero. Entonces, de esta forma, representamos un nodo, como lo vemos aquí gráficamente en C++. Entonces, ya explicada esta parte, podemos entrar ya a explicar lo que es un stack o una pila. Un stack o pila es un tipo de estructura de datos LIFO, es decir, por sus siglas en inglés, Last Input, First Output, que en español sería último en entrar, es el primero en salir. Estas pilas son muy utilizadas en programas donde se necesita un almacenamiento temporal para obtener información. Entonces, teniendo en cuenta el concepto que les acabé de explicar, vamos a ver una pequeña animación para ver cómo funciona este tipo de estructura de datos LIFO, Last Input, First Output, que sería el último en entrar, es el primero en salir. Entonces, la pila para insertar datos trabaja de la siguiente forma. Cuando nosotros codificamos en C++ una función para insertar elementos o nodos a la pila, ese método se suele llamar push. Entonces coloco aquí push para que cada vez que llame a esta función se agregue un nodo a la pila. Entonces llamo a esta función push y agrego un primer nodo a esta pila, que tiene como valor el número 10. Entonces este primer nodo, al ser el primero que entró, va a ser el último en salir. Entonces agregamos un segundo elemento, que sería un segundo nodo con el valor de 35. Luego agregamos un tercero con el valor de 84. Y por último agregamos otro nodo con el valor de 24. Entonces, de estos 4 nodos que agregamos a la pila, ¿cuál creen ustedes que va a ser el primero en salir? El primero en salir claramente va a ser el nodo que tiene como valor el número 24. ¿Y por qué va a ser este nodo? Porque hacer un stack o pila, el último elemento que entró es el primero en salir, que sería este. Entonces, ya visto cómo insertar nodos en una pila, o ver la animación de cómo insertar nodos en una pila, veamos ahora cómo quitarlos. Entonces, para quitarlos, utilizamos otra función que por convención se suele llamar pop. Entonces, cuando nosotros llamamos a esta función, vamos a empezar a quitar nodos de la pila o del stack.
¿Y en qué orden se van a quitar? Se van a quitar en el orden teniendo en cuenta las siglas LIFO, Last Input, First Output, que sería el último en entrar es el primero en salir. En este caso, el último nodo que entró es el nodo que tiene como valor el número 24. Entonces, al ser este el último nodo que entró, va a ser el primero en salir. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta función pop, quitamos este último nodo que entró y por ende es el primero que va a quitarse. Entonces se quita este primer nodo, luego se quita el siguiente, que sería el nodo que tiene como valor el número 84. Luego se elimina el nodo que tiene como valor el número 35. Y por último se elimina el último nodo que tiene como valor el número 10. Y vemos que este fue el primero que entró y fue el último que salió. Entonces aquí vemos el comportamiento de la estructura de datos llamada pila, Last Input, First Output. El último en entrar fue el primero en salir. Y en este caso, el primero que entró fue el último que salió. Entonces, ya vista la teoría y de cómo trabaja un stack o pila, teniendo en cuenta estos dos métodos, push y pop, veamos ahora cómo implementar estos dos métodos en código C++. Entonces, para trabajar con stacks o pilas en C++, se utilizan los punteros y los nodos, siendo el primero el que lleva la referencia de la pila en general y los enlaces de los nodos. Entonces yo sé que esto ahora se escucha un poco confuso, pero se los voy a aclarar a continuación, teniendo en cuenta este código que les estoy presentando en pantalla y de una animación que les voy a ir presentando paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable de tipo puntero que es la que va a llevar la pila en general, es decir, es la que va a llevar la referencia de la pila. Para ello, tenemos entonces que crear una variable de tipo puntero que va a ser de tipo nodo. Recordemos que este tipo de dato es una estructura llamada nodo con dos campos. El primer campo es el dato que va a llevar el nodo y el segundo campo la referencia del nodo siguiente. Entonces, luego de colocar el tipo de dato que es nodo, colocamos el asterisco para indicar que es una variable de tipo puntero y la vamos a nombrar pila. A esta variable de tipo puntero le vamos a asignar un valor inicial que va a ser de null. El valor de null hace referencia a que esa variable de tipo puntero no tiene ningún valor asignado, es decir, es como si a una variable de tipo entero le agregáramos o le asignáramos el número 0, que es como si no tuviera nada en su interior. Entonces, ya creada la variable que va a llevar la referencia de la pila en general, ahora sí podemos implementar el método push. Entonces creamos un método de tipo void llamado push, el cual va a tener dos parámetros. El primer parámetro va a ser de tipo nodo y va a ser de tipo puntero y por referencia. Es decir, este primer parámetro es el que va a realizar los cambios a la variable de tipo puntero que hemos declarado anteriormente, es decir, a la variable de tipo puntero llamada pila. Recordemos que cuando nosotros utilizamos un parámetro de tipo puntero y por referencia, lo que estamos haciendo es modificar desde la función el valor de una variable de tipo puntero que está por fuera de ella. En este caso sería la variable puntero llamada pila. Entonces cada vez que nosotros llamemos a esta función push, tenemos que pasarle como argumento esta variable de tipo puntero. El segundo parámetro es el valor que se le va a asignar al nodo que se va a agregar a la pila. Entonces, teniendo en cuenta ya los dos parámetros, vamos a explicar este método teniendo en cuenta la siguiente gráfica. Entonces, lo que representa esta gráfica es cuando agregamos un nuevo nodo a la pila utilizando la función push. Entonces, inicialmente, cuando nosotros llamamos a la función push por primera vez, la variable de tipo puntero que lleva la referencia de la pila en general va a estar apuntando a null.
porque así se lo estamos indicando en esta instrucción. Recordemos que esta variable de tipo puntero es la que va a llevar la referencia de la pila en general, es decir, siempre va a estar apuntando al último elemento que se agregó a la pila. Entonces esta primera vuelta, por decirlo de alguna forma, o este primer llamado a la función push, la variable de tipo puntero llamada pila va a estar apuntando a null, porque todavía no tiene ningún nodo agregado. Entonces cuando entre a ejecutar las instrucciones de la función push va a suceder lo siguiente. Se va a ejecutar esta instrucción que lo que hace es crear un nuevo nodo. Y se crea un nuevo nodo utilizando el operador new para crear una variable dinámica. Es decir, vamos a crear un nuevo nodo que va a ser de tipo nodo y que además tiene que ser una variable de tipo puntero para poder utilizar el operador new. Entonces con esta instrucción lo que estamos haciendo es crear el nuevo nodo, que sería esta parte. Estamos creando el nuevo nodo, que sería el recuadro, y luego de crear el nuevo nodo tenemos que agregar el valor. Entonces vamos a suponer que nosotros le pasamos como argumento a la función push el número 10, que es el que aparece aquí en la gráfica. Entonces ese 10 se almacena en el parámetro valor y luego lo agregamos utilizando la variable de tipo puntero llamada nuevo nodo, que es una estructura. Recordemos que este tipo de dato nodo es una estructura. Y para acceder al campo dato, que es donde vamos a almacenar el valor del nodo, utilizamos el operador de la flechita, llamamos al campo dato y ese campo dato le vamos a asignar lo que tiene almacenado el parámetro valor, que es el número 10. Entonces con esta instrucción lo que estamos haciendo es almacenar el valor en el nodo. Entonces aquí ya tenemos el nodo creado y tenemos el valor del nodo ya asignado. Ahora lo que tenemos que hacer es asignar el nuevo nodo que acabamos de crear, que es este, apuntando al nodo siguiente. Pero en este caso, como es el primer nodo, no va a estar apuntando a otro nodo, sino que tiene que estar apuntando a nada, es decir, a null. Entonces para que apunte a null, simplemente utilizamos nuevamente la variable llamada nuevo nodo, que es de tipo puntero, y accedemos al campo nodo siguiente, que es el campo que guarda la referencia del nodo siguiente, pero como en este caso no va a guardar la referencia del nodo siguiente, sino que va a estar apuntando a null, simplemente lo igualamos al valor que tiene el parámetro pila. Recordemos que el parámetro pila está enlazado con la variable que lleva la referencia de la pila en general, que sería esta. Cada vez que nosotros llamemos a la función push, tenemos que pasarle como argumento esta variable de tipo puntero. Entonces, como en este primer llamado de la función push, la variable externa de tipo puntero llamada pila está apuntando a null, este nuevo nodo va a estar apuntando a null también, que es el valor que tiene actualmente el parámetro pila. Entonces este nuevo nodo, en su campo nodo siguiente, va a estar apuntando a null, que es lo que está sucediendo en esta parte. Nuevo nodo está apuntando a null. Entonces ya realizado ese paso, lo que nos restaría por hacer es situar la variable de tipo puntero que lleva la referencia de la pila en general, que sería este, situarlo para que apunte al último nodo que se ingresó, es decir, al nuevo nodo. En este caso el nuevo nodo es este que nosotros creamos. Entonces situamos esta variable de tipo puntero hacia acá para que apunte al nuevo nodo que se ingresó. Entonces para ello simplemente utilizamos el parámetro pila y le asignamos como valor lo que tiene la variable nuevo nodo. Y así situamos la variable de tipo puntero al último nodo que se ingresó. Entonces ya pila, recordemos que este era pila, ya no va a estar apuntando a null, sino que va a estar apuntando al nuevo nodo. Entonces el valor nuevo de esta variable de tipo puntero ya no va a ser null, sino que va a ser el valor que se le asignó en esta instrucción, es decir, el nuevo nodo. Ya no va a estar apuntando a null, sino que va a estar apuntando al último nodo de la pila. Entonces es por ello que tenemos que pasar por referencia esta variable o este parámetro, porque tenemos que modificar esta variable externa que está fuera de la función dentro de la misma. Estamos modificándola dentro de la función, pero está afectando de igual forma su valor externo. Entonces para finalizar mostramos el valor que se ingresó al nodo. Colocamos una cadena del valor
lo concatenamos con lo que tiene el parámetro valor y lo concatenamos nuevamente con otra cadena que dice que se ingresó correctamente. Entonces eso es lo que realiza la instrucción de la función push. Vamos a explicarlo nuevamente para agregar ahora otro nodo. Nuevamente llamamos a la función push. Estamos en este momento con un nodo ya agregado a la pila. Nuevamente se ejecutan estas instrucciones, creamos un nuevo nodo. Vamos a colocarlo aquí, se crea el nuevo nodo. Esto es lo que hace esta instrucción. Luego agregamos el valor al nodo. Esto lo hacemos por medio de este argumento. Vamos a suponer que es el número 35. El número 35 se agrega al parámetro valor y lo asignamos al nuevo nodo por medio del operador flechita y accedemos al campo dato. Entonces al campo dato le asignamos lo que tiene almacenado el parámetro valor, que es el número 35, y el nuevo nodo ahora tiene su valor ya asignado. Entonces ya se ejecutó esta instrucción, se ejecuta ahora esta. Tenemos que asignar al nuevo nodo la referencia del nodo siguiente. Entonces para ello llamamos a la variable nuevo nodo y por medio del operador flechita accedemos al campo nodo siguiente, que es una variable de tipo puntero, y le asignamos lo que tiene pila. ¿Qué tiene asignado pila en este momento? Pila tiene almacenado, recordemos que este es pila. Pila está apuntando al último nodo. Entonces como está apuntando al último nodo, nos viene bien porque es el nodo siguiente al que estamos agregando. Entonces como pila tiene agregada la referencia del nuevo nodo, simplemente asignamos al campo nodo siguiente lo que tiene almacenado pila. Entonces ahora el nuevo nodo está apuntando al nodo siguiente. Entonces ya ejecutada esta línea, lo que tenemos que hacer es mover la variable de tipo puntero llamada pila para que apunte al último nodo que se agregó, que es este. Entonces para ello asignamos pila al nuevo nodo. Entonces pila ya no va a estar apuntando a este nodo, sino que va a estar apuntando a este, que es el último que se agregó. Entonces pila apunta siempre al último nodo que agregamos. Entonces quedaría de esta forma. Ahora pila apunta al último nodo y el último nodo apunta al nodo siguiente. Y de esta forma agregamos nodos a nuestra pila utilizando la función push, o le podemos colocar otro nombre que nosotros queramos. Entonces les quería mostrar por medio de esta gráfica y por medio de este código cómo agregamos nodos a una pila. Entonces ya visto cómo agregarlos, vamos a ver cómo quitarlos. Para quitarlos utilizamos la función pop. Entonces de igual forma como les expliqué con la función push, vamos a ver con la gráfica cómo quitamos los nodos. A diferencia de la función push, esta función pop nos va a retornar un valor, en este caso un valor de tipo de dato entero, que es el tipo de dato o es el valor que almacena un nodo, que es un valor de tipo de dato entero. Entonces teniendo en cuenta ese tipo de dato, ese es el valor que vamos a retornar. Si nosotros estamos manejando una pila con otro tipo de dato o los nodos están manejando otro tipo de dato, la función pop debe retornar ese tipo de dato en específico. Entonces ya colocado el tipo de dato, colocamos el nombre de la función, que en este caso es pop, y va a tener un solo parámetro. El parámetro es la pila de la cual se van a eliminar los nodos. Entonces nosotros tenemos que pasarle como argumento la pila o la variable de tipo puntero que lleva la referencia en general de la pila como argumento a esta función. Entonces recordemos que esa variable también la hemos llamado pila. Entonces vamos a suponer que esa variable de tipo puntero llamada pila está apuntando al último nodo. En este caso está apuntando al nodo que tiene como valor el número 84. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo accedemos a los otros elementos de la pila si solamente tenemos la referencia del último? Y la respuesta es que al tener la referencia del último podemos acceder a los nodos siguientes de este. ¿Y por qué podemos acceder a los nodos siguientes de este? Porque recordemos que cada nodo está enlazado por medio del segundo campo, que es una variable de tipo puntero llamada nodo siguiente y que almacena en su interior la referencia de ese nodo.
Entonces, teniendo en cuenta esta parte, vamos a aplicar el código de la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo entero llamada dato y la igualamos a 0. En esta variable vamos a almacenar el dato o el valor del nodo que vamos a eliminar y que posteriormente vamos a retornar. Entonces, ya creada la variable, pasamos a la siguiente instrucción, donde creamos una variable de tipo puntero de tipo nodo, la cual me va a almacenar la referencia del nodo que se va a eliminar. Es decir, en esta variable vamos a almacenar el nodo que vamos a eliminar. Entonces, como las pilas son un tipo de estructura de tipo LIFO, es decir, que el último en entrar es el primero en salir, entonces simplemente almacenamos la referencia del valor que está almacenado en la variable de tipo puntero llamada pila, porque esta variable, que lleva la referencia en general de la pila, está apuntando siempre al último elemento. Entonces, como pila, en este momento está apuntando a este nodo que tiene como valor el número 84, nos viene bien. Entonces se va a guardar la referencia de este nodo en la variable llamada nodo eliminado. Entonces, ya almacenada la referencia, lo que tenemos que hacer ahora es almacenar en esta variable que creamos anteriormente llamada dato el valor del nodo que vamos a eliminar. Entonces colocamos que dato va a ser igual a nodo eliminado. Recordemos que esto es una estructura y para acceder al valor de algún campo simplemente utilizamos el nombre de la variable, que es nodo eliminado, y por medio del operador flechita llamamos al campo del cual deseamos obtener el valor. En este caso, del campo dato. Entonces, este nodo que vamos a eliminar, que sería este, tiene como valor el número 84. Entonces, ese número 84 se va a almacenar en esta variable llamada dato. Entonces, ya almacenado el valor, lo que tenemos que hacer ahora es que la variable de tipo puntero llamada pila ya no va a estar apuntando a este nodo porque lo vamos a eliminar, sino al nodo siguiente. Entonces, a pila le asignamos como valor lo que tiene pila en estos momentos, que sería este nodo, y vamos a almacenar lo que tiene el campo nodo siguiente. Es decir, esta variable pila está apuntando en este momento a este nodo, y este nodo en su campo nodo siguiente tiene la referencia de el nodo que viene inmediatamente. Entonces, lo que estamos haciendo con esta instrucción es almacenar la referencia de este apuntador en la variable pila. Es decir, estamos corriendo a pila de este nodo a este nodo. Ya no va a estar apuntando al nodo que tiene el número 84, sino al nodo que tiene el número 35, porque este nodo ahora lo vamos a eliminar. ¿Y cómo eliminamos ahora el nodo? Recordemos que cuando nosotros utilizamos el operador new para reservar memoria, tenemos que liberarla posteriormente utilizando el delete. Entonces, con el delete estamos liberando y eliminando en memoria la referencia de la variable que se creó anteriormente por medio del operador new. Entonces, de esta forma eliminamos el nodo, ya este nodo no existe. Y lo último que realiza esta función es retornar el dato, que sería el número 84. Y de esta forma funciona la función pop. Quita el nodo y nos retorna el valor del nodo eliminado. Entonces vamos a explicarlo ahora nuevamente con quitando otro nodo. Entonces ya la pila quedaría de esta forma. Ahora la variable pila ya no va a estar apuntando a este nodo, sino que va a estar apuntando a este, porque ya eliminamos este anteriormente. Entonces, si llamamos de nuevo a la función pop, pasamos como argumento la variable de tipo puntero llamada pila, creamos la variable llamada dato para almacenar el dato del nodo que vamos a eliminar, creamos una variable de tipo puntero de tipo nodo que nos va a permitir almacenar el nodo que vamos a eliminar. Entonces, en esa variable vamos a almacenar el último nodo de la pila. Entonces, el último nodo de la pila está almacenado en la variable pila, porque recordemos que esta variable siempre va a estar apuntando al último nodo de la pila. Entonces, ya tenemos la referencia de este último nodo en la variable pila y la almacenamos en la variable llamada nodo eliminado. Entonces, luego de almacenar la referencia del nodo que vamos a eliminar, por medio de la variable llamada dato, almacenamos el valor de ese nodo que vamos a eliminar. En este caso, utilizamos la variable nodo eliminado
y por medio del operador flechita accedemos al campo dato, que es el campo que está almacenando este valor. Entonces ese 35 se almacena en dato, y ya guardado el dato, lo que tenemos que hacer es mover esta variable de tipo puntero llamada pila al nodo siguiente, porque como ya este nodo se va a eliminar, tenemos que mover a pila al siguiente nodo, porque el siguiente nodo va a ser ahora el último nodo de la pila. Entonces, por medio de esta instrucción, que sería pila igual al mismo valor que tiene pila, que en este momento es la referencia de este nodo, por medio del operador flechita accedemos al campo nodo siguiente, y ese campo nodo siguiente lo que tiene almacenado en su interior es la referencia de este nodo. Entonces almacenamos la referencia del nodo siguiente, que sería este, en la variable pila. Entonces ahora pila ya no va a estar apuntando a este nodo, sino que va a estar apuntando a este. Entonces ya modificado el valor de la variable pila, procedemos a eliminar el nodo por medio del operador delete. Entonces delete, nodo eliminado, y se elimina este nodo. Entonces por último retornamos el valor que tiene la variable dato, que sería el valor del nodo que se eliminó, que sería el número 35, y eso es lo que va a retornar la función. Ya el último paso pues sería eliminar este nodo, y cuando se elimine este nodo, ya la variable pila no va a estar apuntando a un nodo, sino que va a estar apuntando a null, porque ya no va a estar apuntando a ningún nodo, porque ya se eliminaron todos los nodos de la pila. Entonces de esta forma trabajan las funciones push y pop. La primera para ingresar nodos a la pila y la segunda para eliminar nodos de la pila. Veamos un pequeño ejemplo ya en código C++ para que vean cómo se ejecuta el programa. Bueno, ya aquí dentro de Visual Studio Code, aquí podemos ver el código y vemos la estructura llamada nodo con sus dos campos, campo dato, que es de tipo de dato entero, y el campo nodo siguiente, que es de tipo nodo y es de tipo puntero. Aquí vemos los prototipos de las funciones, y acá debajo están la implementación de cada una de las funciones, tanto de la función push como de la función pop. Entonces dentro de la función main, lo que tenemos que hacer es declarar la variable de tipo puntero llamada pila, que es la que va a llevar la referencia de la pila en general, es decir, es la variable que siempre va a estar apuntando al último nodo de la pila. En este caso, como no tiene almacenado ningún nodo, está apuntando a null. Entonces cuando se ejecute el programa, se va a llamar primeramente a la función push, se va a agregar un nodo a la pila, tenemos que pasarle como argumento esta variable para que empiece a almacenar los elementos en la pila, es decir, en esta primera llamada a la función push, va a estar apuntando al nodo que tiene como valor el número 5. Luego si hacemos un segundo llamado va a estar apuntando al nodo que tiene como valor el número 10. Y si hacemos un tercer llamado va a estar apuntando al nodo que tiene como valor el número 25. Entonces ya agregado estos tres elementos a la pila, o estos tres nodos a la pila, los podemos eliminar por medio de un bucle while. Entonces la condición del bucle va a ser que si la variable de tipo puntero es diferente de null, es decir, que si esta variable tiene almacenado algún valor o tiene almacenado la referencia de un nodo, entonces que se ejecute esta instrucción. ¿Y qué es lo que va a hacer esta instrucción? Va a llamar a la función pop, es decir, va a empezar a quitar los elementos o los nodos de la pila y va a retornar su valor, es decir, vamos a mostrar los valores que tenían los nodos que se eliminaron. Entonces si nosotros ejecutamos el programa, vamos a que compile y ejecute, vemos que efectivamente nos muestran los mensajes cuando agregamos los nodos a la pila, cuando se ejecutaron estas tres instrucciones, y luego nos muestran los valores de los nodos que se eliminaron. Observemos que el último nodo que se ingresó tenía como valor el número 25, y cuando llamamos a la función pop, el primer nodo que se eliminó fue ese, porque fue el último que entró y fue el primero que salió. Entonces aquí vemos el funcionamiento de la estructura llamada pila. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto.
Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.